Es una antigua catástrofe que aún atrae nuestra imaginación. Cayendo trozos verdes y amarillos de la lluvia de azufre del cielo, explosión de casas y graneros, hombres, mujeres y niños corriendo y gritando por las calles. Pronto todo está envuelto en llamas. Solo una familia sobrevive. Esto es lo que se describe en el libro bíblico del Génesis como el juicio de Dios sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. A pesar de que este evento ocurrió hace miles de años, la historia de Sodoma todavía evoca asombro. Mucha gente lee esta historia bíblica y luchan con la pregunta: si Dios es amoroso, ¿cómo puede matar a toda una nación con personas, hombres, mujeres, niños, incluso animales? Hoy continuamos nuestra serie de preguntas difíciles. ¿Por qué Dios quita la vida a los seres humanos? Join our host Gary Petty on Beyond Today. ¿Era Dios un ser injusto y falto de amor cuando le quitó la vida a los habitantes de Sodoma? La forma de contestar a esta pregunta se determinará en cómo se relaciona con Dios. Estuve buscando en diferentes sitios web donde la gente habla de por qué Dios destruiría Sodoma. Tratan de desinfectar la historia bíblica de Sodoma al verla como una parábola de ficción. Pero la Biblia afirma que la historia no es un hecho de ficción. Algunos arqueólogos creen que Sodoma era una ciudad real destruida por un desastre natural. Algunos arqueólogos creen que Sodoma era una ciudad real destruida por un desastre natural. Para los que creen en un desastre natural, por supuesto, la idea de que Dios destruyó a Sodoma es vista como una percepción de un antiguo escritor inculto y poco sofisticado. Si creemos en esa explicación, ¿cómo podemos examinar si hay algo en la Biblia inspirada por Dios o incluso cierto? Cuando aceptamos la Biblia como verdadera y exacta, solo hay una conclusión. El relato de Génesis dice claramente que Dios fue responsable de la destrucción de Sodoma y la muerte de todos sus habitantes, excepto por una familia. Hoy vamos a mirar a la historia bíblica de Sodoma y descubrir lo que este evento revela sobre el carácter de la misericordia y el juicio de Dios. Para comprender realmente las acciones de Dios hacia Sodoma registrado en Génesis 19, tenemos que volver a un evento registrado en Génesis 18. Así que si usted tiene una Biblia, vamos a ir a Génesis 18. Dios se apareció a Abraham y le dijo que iba a juzgar a la gente de Sodoma. Vamos a leer la respuesta de Abraham. Y se acercó a Abraham y dijo: ahora recuerde, él está hablando a Dios. ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Abraham creyó que Dios era bueno y justo. Ahora, él está luchando con cómo puede un Dios bueno matar a la gente buena. Pero yo quiero que noten su siguiente pregunta. Lejos de ti, está hablando con Dios todavía. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham, el padre de los fieles, tuvo problemas con las mismas preguntas con las que luchamos en la actualidad. Es importante tener en cuenta, Dios no dio la impresión de estar decepcionado con Abraham. No lo castiga por hacer la pregunta. Dios simplemente respondió: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Abraham todavía luchaba con la idea de Dios quitándole la vida a la gente de Sodoma. Le preguntó a Dios si lo haría si solo había 45 personas buenas. Siguió preguntando a Dios, disminuyendo el número hasta que Dios dijo que él perdonaría a la ciudad entera si solo hubiera 10 justos. Usted ve, la historia del juicio de Dios sobre Sodoma comienza con el deseo de Dios de mostrar misericordia. Uno de los argumentos que surge desde el punto de vista del escéptico es:
¿Qué derecho tiene Dios para juzgar a alguien? Esto nos lleva a uno de los temas principales en la historia de Sodoma. Como el creador de la humanidad y el que determina la bondad, Dios se reserva a sí mismo el derecho de juzgar entre el bien y el mal. Y quiero repetir esta declaración porque esta verdad es el núcleo de la cuestión sobre Dios quitando la vida a la gente. Como el creador de la humanidad y el que determina la bondad, Dios se reserva a sí mismo el derecho de juzgar entre el bien y el mal. Ahora recuerde, el juicio de Dios sobre Sodoma, ¿con qué comenzó? En la revelación de su misericordia. Piénsalo, incluso estaba dispuesto a prescindir del mal de todas las personas por el bien de algunas buenas personas. El castigo de Dios sobre Sodoma no fue un acto irreflexivo. Él envió a 2 ángeles a la ciudad y un hombre llamado Lot los invitó a su casa. Pronto la casa estaba rodeada de todos los hombres de Sodoma que exigieron que Lot sacara a los 2 visitantes para que pudieran perpetrar sobre ellos actos de violencia simplemente indescriptibles. Sodoma era una ciudad llena de violencia y de inmoralidad sexual. Ellos habían rechazado totalmente a Dios y su definición del bien. Lot, un hombre que se esforzó por obedecer a Dios mientras vivía en esta sociedad depravada, fue realmente afectado por el mal alrededor de él. Piense en sus siguientes acciones. Si se lee el relato bíblico, muestra lo mucho que ha sufrido influencia cuando la multitud exigió que sacara a los 2 extraños para que ellos pudieran violarlos públicamente. Lot, ahora piense en su motivación. Está motivado por el miedo y el horror absoluto de lo que está sucediendo aquí, en su casa. Ofreció a la multitud depravada a sus 2 hijas pequeñas. Fue en este punto que los 2 ángeles, dirigidos por Dios, intervinieron y enceguecieron a todos los hombres de Sodoma y salvó a Lot y a su familia. Esto sigue siendo una historia de misericordia de Dios. A pesar de las debilidades de Lot, Dios en su gracia, en su favor, en su misericordia, salvó a Lot y su familia. Y luego Él destruyó a todo lo que vivía, todos los seres humanos, animales y plantas en la ciudad de Sodoma. Lo sé. Algunos de ustedes estarán diciendo, esto no puede ser verdad. Un Dios bondadoso no podía cometer esta acción terrible de matar a toda una ciudad. Para entender las acciones de Dios, aquí hay 2 atributos simples. Hay que entender acerca de lo que Él revela en la Escritura. En primer lugar, su amor por todos los seres humanos y su creación. Pero en segundo lugar, Él odia el mal. El mal es lo opuesto a su carácter. Para entender esto, solo escucha lo que Salomón escribió en el libro de Proverbios. 6 cosas aborrece el Eterno, una palabra muy fuerte, odia. 7 abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Abominación es una palabra fuerte, significa repulsivo. El mal es repulsivo para Dios y Él se reserva a sí mismo el derecho de castigar el mal. En el Nuevo Testamento, Pedro y Judas escribieron acerca de la destrucción de Sodoma como un acto de Dios. Judas escribió, Sodoma y Gomorra se exponen, esto es muy importante, como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué es este fuego eterno? Es decir, ¿este Sodoma sigue ardiendo hoy? Pedro escribió que la ciudad se convirtió en cenizas. La evidencia bíblica y arqueológica puso la ubicación de Sodoma en la región norte del Mar Muerto. No hay quema constantemente, ruinas humeantes alrededor del Mar Muerto. El fuego eterno que quemó Sodoma no sigue ardiendo. Los elementos, la madera, la piedra y los seres humanos se convirtieron en humo y cenizas por el calor extremo. Por otra parte, el fuego tuvo efectos eternos.
A causa de su pecado, las ciudades de Sodoma y Gomorra sufrieron la destrucción física irrevocable de Dios. No existen en la actualidad. Esto nos lleva a un punto, la comprensión de lo que la Biblia llama pecado. Este es un tema poco popular, pero hay que entender esto si vamos a entender la historia de Sodoma. El pecado es cualquier cosa que está en contra de la bondad de Dios. La Biblia define el pecado. De hecho, los 10 mandamientos enseñan los conceptos básicos del bien y el mal. Es un pecado asesinar, es un pecado robar o cometer adulterio. Todo pecado produce malas consecuencias. Realmente no tiene nada que ver, es la consecuencia natural. Todos nosotros sufrimos las consecuencias físicas, mentales y emocionales negativas del pecado. Si me emborracho y estrello mi coche contra un poste del teléfono a 100 millas por hora, rompiendo la mitad de los huesos de mi cuerpo, voy a sufrir las consecuencias negativas de mi pecado. En este hipotético caso, Dios me está castigando. Hice una mala decisión y sufro las consecuencias. Dios también puede declarar el castigo temporal en los que pecan. Hay muchos casos en la Biblia donde alguien fue castigado por Dios, se arrepintió del pecado y se le levantó el castigo. En estos casos vemos que el castigo de Dios es una forma de disciplina para ayudarnos a aprender la diferencia entre el bien y el mal. Obviamente hay diferentes grados de castigo por diferentes pecados. Incluso en la sociedad secular sin ninguna idea de Dios, sería injusto castigar a una persona que robó una manzana porque tenía hambre, de la misma forma que alguien que robó un banco armado. El castigo temporal de Dios se ajusta a la delincuencia y tiene el propósito de rehabilitar la realidad criminal. Pero también hay consecuencias eternas para el pecado. Y aquí es donde muchas personas entienden mal el juicio de Dios sobre Sodoma. Dios aplicó un juicio temporal de la gente de Sodoma, pero su juicio es eterno, sigue siendo en el futuro. Sé que para muchos cristianos es una declaración sorprendente, porque se cree que la gente de Sodoma fueron juzgados por Dios eternamente y ahora están sufriendo en alguna forma en los hornos llamados infernales, en que nunca se pueden morir. Jesús habló de Sodoma y él hace esta declaración sorprendente a la gente de una ciudad llamada Capernaum. Personas de allí en Capernaum acababan de escuchar el mensaje de Jesús, pero se negaron a volverse a Dios. Así que escucha lo que Jesús dice aquí. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Dese cuenta de lo que Jesús está diciendo realmente aquí. Será más fácil en el futuro del día del juicio para el pueblo de Sodoma que el pueblo de Capernaum, porque rechazaron el mensaje de Jesús. La gente de Sodoma sufrieron el juicio temporal porque están dormidos en la muerte a la espera de una resurrección de juicio eterno. No ha ocurrido todavía. Ahora vamos a quebrar este tema reduciéndolo a cómo Dios trata con usted y conmigo, porque eso es lo que realmente nos interesa, ¿verdad? Dios le dijo a los primeros seres humanos que el día en que decidieron determinar por sí mismo qué es el bien y el mal, las consecuencias serían sufrimiento y muerte. Ellos eligieron el mal, sufrieron, murieron, se han convertido en una mezcla de bueno y malo. ¿Y sabes qué? Cada generación sufre las consecuencias trágicas temporales del mal y finalmente muere. No podemos escapar de las consecuencias naturales del pecado. No puede. Nos rompe espiritual, mental y físicamente. El deterioro causado por el pecado finalmente hace que todos nosotros muramos. Cuando pecamos, de acuerdo con la ley del Dios Todopoderoso, ponemos en marcha las consecuencias naturales del pecado. Y entonces usted y yo nos encontramos atrapados en el sufrimiento y la muerte. Y ahí es donde estamos ahora.
¿Cómo Dios entonces nos libra de nuestra propia autodestrucción? Porque eso es lo que se trata todo esto. Él no va a cambiar su definición del bien y el mal. Y le digo algo más. Él no va a pretender que nuestra ruptura de su ley no es un gran problema. Es un gran problema porque su ley revela su carácter. Dios ordenó a los antiguos israelitas llevar a cabo los sacrificios de animales para enseñarles que eran, ¿qué? Criminales. Violaron su ley, condenados por su ley. La única manera de que pudieran acercarse a un Dios con un sustituto, la vida de un cordero. El sacrificio fue una lección increíble. El cordero tenía valor, tenía la vida. Su muerte mostró lo horrible del pecado. Recuerde, estos sacrificios eran solo un símbolo del increíble plan real de Dios para mostrar tanto su juicio sobre el pecado, horrible el pecado, sino también su amor por el pecador. El apóstol Juan escribió: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Equilibrio perfecto de Dios. La justicia y el amor se revelan en el sacrificio y la resurrección de Jesucristo como el sustituto de todos los que se arrepienten. El arrepentimiento es más que simplemente aceptar a Jesús como su sustituto. Es aceptar la magnitud del precio que Dios pagó por nosotros a causa de nuestros pecados. Es aceptar la necesidad de tener que cambiar nuestras vidas. Renunciemos a determinar por nosotros mismos la definición del bien y el mal. No hay gracia barata. Una vez que nos volvemos a Dios, pedimos clemencia. Hemos de ser sacrificio vivo, dedicando cada aspecto de nuestra vida a servir al Creador. El apóstol Pablo nos inspira con estas palabras: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora deténgase por un minuto. Un sacrificio vivo suena contrario. ¿Qué se hace con un sacrificio? Se mata. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sí, un sacrificio vivo. Estamos viviendo y seres muriendo. La persona que está en rebelión contra Dios está muriendo. Y una nueva creación que está sucediendo cuando Dios vive en nosotros. Así que Él quiere que no os conforméis a este siglo. Continúa, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En un momento vamos a discutir el futuro de la gente de Sodoma con Darris McNeely y Steve Meyers, pero primero vamos a recapitular lo que hemos hablado hasta ahora. Primero, siendo el creador de la humanidad y el que determina la bondad, Dios se reserva a sí mismo el derecho de juzgar entre el bien y el mal. Segundo, dos aspectos importantes de la naturaleza de Dios. Él ama a todos los seres humanos como su creación y Él aborrece el mal. El mal es lo opuesto a su carácter. Tercero, el pecado es cualquier cosa que está en contra de la bondad de Dios. La Biblia define el pecado. Los 10 mandamientos enseñan los conceptos básicos del bien y el mal. Cuarto, todo pecado produce malas consecuencias. Quinto, Dios declara ambos castigos temporales y eternos por el pecado. Sexto, Dios envió a Jesucristo a pagar el precio como el sustituto por nuestros pecados. Séptimo, Dios requiere que nos arrepintamos de nuestros pecados. El arrepentimiento es más que simplemente aceptar a Jesús como su sustituto. Es aceptar la magnitud del precio que Dios pagó por nosotros. Es aceptar la necesidad de tener que cambiar nuestras vidas para renunciar a determinar por nosotros mismos las definiciones del bien y el mal. Y el número 8. Dios espera que mantengamos nuestras vidas como sacrificio vivo.
Estamos con mis compañeros de Beyond Today, Darris McNeely y Steve Meyers. ¿Por qué es que la gente le es tan difícil aceptar que Dios es bueno y no es bueno cuando destruyó a Sodoma? Debido a que choca con nuestro sentido moderno de lo que es justo, sin una comprensión de la resurrección. Entonces nada de esto tiene sentido y Dios puede tomar la vida. Él puede dar vida. Él puede tomar la vida, y es la enseñanza de la Biblia el de una resurrección dentro del plan de Dios para las personas de Sodoma. Y sin eso no va a entender esta historia y otras en la Escritura. Quiero volver a la resurrección en un segundo. Usted ha hablado de matar. No matarás. Es uno de los 10 mandamientos. No es el concepto de muerte legal, y puesto que Dios es el creador y Dios determina lo que está bien y mal, se toma el derecho de tomar la vida de alguien si se hace el mal, y tenemos que aceptarlo. Pero estabas hablando de la resurrección. Eso es muy importante porque ¿cuál es el futuro de la gente de Sodoma? Creo que la mayoría de los cristianos creen que están en el infierno quemándose. Es la parte sorprendente. Dios es amor. Sin embargo, tomó a Sodoma y la destruyó. Entonces, ¿cómo puede un Dios de amor hacer eso? Es porque no es el final de la historia. Dios es amor y Él les da la oportunidad de aceptarlo, de entenderlo. No en este tipo de mundo de pecado en que viven, que es bajo el dominio de Satanás, sino en el futuro. El libro de Apocalipsis describe la resurrección y estas personas van a ser resucitadas a la vida física y tienen la oportunidad de elegir el camino de Dios. Y también hay una escritura en Mateo capítulo 10, versículo 15, donde Cristo está hablando a un público que no cree que Él es el Cristo. Y Él dice que va a ser más soportable para la gente de Sodoma en el día del juicio. Y el contexto es obvio. Está demostrando que aquellas personas en Sodoma estarán en un día de juicio, que es el periodo que Steve acaba de hablar y que está en el libro de Apocalipsis, cuando los muertos, grandes y pequeños, se les dará de nuevo la vida. Ellos tendrán la oportunidad de entrar en un juicio que no es ese tipo de juicio en el libro de Génesis, experiencia, sino un juicio con una oportunidad para la vida eterna. Y de nuevo, volvamos al concepto de la resurrección, y Dios le da la oportunidad de extenderlo a Él y su plan perfecto. Sí, en el capítulo 20 de Apocalipsis habla de ellos estando de pie ante el gran trono blanco. Y lo interesante es que dice, los libros fueron abiertos. Es la palabra griega biblos, que significa la Biblia. La Biblia está abierta a su comprensión para que puedan entender la verdad espiritual. Y una vez entiendan, usted puede tener la oportunidad de elegir lo que es correcto. Una gran oportunidad para todos. La destrucción de Sodoma no es el final de la historia. El Dios de amor prevalecerá. Tendrán una gran oportunidad de elegir lo que es bueno. Hablabas de Apocalipsis 20. Creo que lo que mucha gente piensa en cuanto a la resurrección se encuentra al principio del capítulo. Cristo va a volver, pero no se dan cuenta que hay una segunda resurrección al final de ese capítulo llamado el juicio del gran trono blanco, y donde se ha resucitado a toda la humanidad. ¿Qué pasa con todas las personas que nunca conocieron a Jesús? Es una de las grandes verdades de las Escrituras, que es poco conocida por la gente y ayuda a entender una vez más por qué Dios hizo lo que hizo con Sodoma y Gomorra y esa historia y otras culturas, y francamente que incluso ayuda a entender la historia y por qué y cuál es el destino de los hombres y las mujeres y los pueblos que han sido parte de las atrocidades y guerras y los horrores de la vida en un mundo injusto. Dios es justo, su plan es justo, y habrá una resurrección, y estas personas tendrán la oportunidad de conocer a Dios por primera vez y tener una oportunidad de salvación. No estamos diciendo que la salvación está asegurada. Hay un lago de fuego. Sí hay un juicio. Si decide ir contra el camino de Dios, sin duda va a ser lanzado al lago de fuego. Pero lo interesante, todos los que alguna vez vivieron tendrán esa oportunidad. Dios es un Dios de amor. Él no hace excepción de personas. Solo porque usted nació en un determinado lugar y oyó el nombre de Jesús, por eso va a ser salvado. Y todos los demás van a ser condenados. Todo el mundo tendrá la oportunidad de escoger la entre la vida y la muerte. Pero todo el mundo tiene la oportunidad de elegir. Esta es una de las más sorprendentes verdades de la Biblia y menos comprendidas verdades de la Biblia. Porque
Dios juzgó a la gente de la antigua Sodoma, ¿cómo se le va a juzgar a toda la humanidad y para mí en particular en el futuro? ¿Va a hacer pasar la eternidad en el mal de un tormento de fuego? Bueno, lo reto a averiguar lo que la Biblia enseña acerca del juicio de Dios y el infierno al ordenar su copia gratuita del cielo y el infierno, que enseña realmente la Biblia. Contáctenos para que lea la versión en español en iduay.org o vaya en línea en beyondtoday.tv y lea o descárguelo en este momento. ¿Se ha preguntado cómo un Dios de amor puede condenar a los niños pequeños al tormento eterno? ¿Cómo puede Dios eternamente castigar a las personas que nunca escucharon de Jesús? En realidad no lo hace. La verdad es asombrosa y liberadora. Encuentre las respuestas que ha estado buscando. Consiga esta ayuda de estudio gratuita, El cielo y el infierno, que enseña realmente la Biblia. Y cuando usted llama y ordena su copia, también le enviaremos una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Esta revista bimensual explora cómo ser cristiano en un mundo secular y la forma de entender la profecía bíblica a la luz de los acontecimientos actuales. Ahora recuerde, para obtener sus copias de ambas publicaciones, contáctenos en iduay.org o vaya en línea a beyondtoday.tv para ordenar en este momento. Y también invitamos a unirse a mis compañeros presentadores de Beyond Today cada 2 miércoles por la noche para nuestros estudios de la Biblia en vivo. Ahora, cuando usted visita beyondtoday.tv, le recomendamos que vea diarios de Beyond Today. Estos son videos diarios cortos sobre una variedad de temas bíblicos y noticias de última hora. Diarios de Beyond Today es una gran manera para que usted pueda obtener un análisis más detallado acerca de la profecía de la Biblia y sobre el gran plan de Dios para su futuro. Hola, soy Steve Myers. Soy el pastor aquí en la Iglesia de Dios Unida, en la congregación de Cincinnati. Me gustaría darle la bienvenida. Si usted viene y se une a nosotros en este gran viaje espiritual, tenemos cientos de congregaciones alrededor de los Estados Unidos y en todo el mundo. Haga clic en la pestaña Congregaciones para encontrar una iglesia cerca de usted. Estamos comprometidos con el crecimiento en nuestra relación con Dios el Padre y Jesucristo, así como tener comunión unos con otros. Si usted está buscando un hogar que fomenta la vida, lo que la palabra de Dios realmente enseña, somos una familia de creyentes en la Biblia, comprometidos en seguir a Jesucristo en todo lo que hacemos. Hemos encontrado que el camino de Dios es la mejor manera de vivir. Y estamos aquí para ayudarle. Nos gustaría tenerlo de visita y que adore con nosotros. Estamos deseando conocerle pronto. Venga y únase a nosotros. Dios ama a la humanidad. Dios le ama. No se deje engañar por un argumento secular que Dios es injusto, que quita la vida como lo hizo en los habitantes de Sodoma. Dios es bueno y Él juzga el mal. Y no se deje engañar por un mensaje de gracia barato tampoco. Dios en el sacrificio de Jesucristo pagó un precio tremendo como un sustituto de lo que usted y yo merecemos. Nuestra respuesta a su misericordia es llegar a hacer un sacrificio vivo para Él. Únase a nosotros la próxima semana a medida que seguimos descubriendo el Evangelio del Reino. También le invitamos a unirse a nosotros en la oración Venga tu Reino. Para Beyond Today soy Gary Petty. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.